Biografía de actores sociales de la Revolución Mexicana, por el grupo 2B3, semestre 2022-1, asesor Iván Gerardo Moreno Díaz. Índice: el ocaso del Porfiriato, la Revolución Maderista, la Revolución Constitucionalista, la época de los caudillos, la consolidación del poder revolucionario, la revolución se vuelve institución, México hacia la segunda mitad del siglo XX. Porfirio Díaz es una de las figuras más polémicas y conocidas de la historia de México. Entre héroe y villano, parece que aún después de muerto, todo el tiempo anda causando conflictos. Que si fue bueno, que si fue malo. Sí, a costa de usar la fuerza militar contra aquellos que no se subordinaron o se negaron a negociar. Pero hay que aceptar que eso trajo paz a México y permitió la construcción de un montón de industrias que trajeron algo de bonanza económica. Se instalaron las líneas telegráficas, se construyeron más ferrocarriles y se abrieron minas en todo el país. Porfirio Díaz es pues nada más ahí un güey. Digo, que hizo cosas buenas, hizo cosas malas, pero pues todos somos humanos, ¿no? Ni Superman, ni Darth Vader, o sea, ni blanco y negro. Hay que ver los tonos de grises, ¿no? Hay que bajarle más a que sea un ser humano como nosotros, que se equivoca. Hay que Personajes célebres de la Revolución Mexicana. Ricardo Flores Magón. A los campesinos para defender sus tierras y unirse al movimiento de la revolución. Fundó y editó los periódicos Regeneración y El Hijo del Ahuizote, con los cuales criticó severamente el régimen porfirista, razón por la cual fue encarcelado varias veces. La corriente pictórica denominada indigenismo tuvo en México un destacado representante, Saturnino Herrán Guinchard, el originario de Aguascalientes que nació a finales del siglo XIX. Está con pleno auge revolucionario, sufre un mal gástrico, por lo que lo intervienen quirúrgicamente, pero muere el 8 de octubre a la edad de 31 años. José Herrán nació el 9 de julio de 1887 y está considerado por los estudiosos del arte como un destacado pintor en la historia del arte mexicano, un creador modernista costumbrista que plasmó con gran realismo las costumbres cotidianas del pueblo mexicano. Notimex. José Guadalupe Posada. Nació en Aguascalientes en 1852, dado que poseía un talento natural para el grabado
y no sin haberse visto obligado a superar una empecinada oposición familiar, su padre le permitió ingresar a los 16 años en el taller profesional de Trinidad Pedroso, en 1871, cuando el artista acababa de cumplir los 19 años. Influido por su familia, que seguía mirando con malos ojos su actividad un tanto bohemia y estaba empeñada en conseguirle una ocupación más segura, José Guadalupe ganó una plaza de maestro de litografía en la Escuela Preparatoria de León. A esta ciudad del estado de Guanajuato se había trasladado en compañía de su maestro en 1871. Fue plegarias, cancioneros, leyendas, cuentos y almanaques, destacando la Gaceta Callejera y las hojas sueltas que incluían imágenes e información resumida sobre acontecimientos de sensación. Don Chepito, que narra las desventuras de un solterón ridículo, una especie de antihéroe, así como los de la vida cotidiana. Posada fue considerado como un precursor del movimiento nacionalista en las artes plásticas por algunos de quienes la protagonizaron, como José Clemente Orozco, Diego Rivera, Francisco Díaz de León y Leopoldo Méndez. Gran dibujante, trabajador incansable y gran parte es todo. Yo soy Daniel Gutiérrez y nos vemos en otro video. Bien. En esta ocasión nos acompaña Amado Nervo. Amado Nervo es un poeta y escritor mexicano. Nació el 27 de agosto de 1870 en Tepic, Nayarit. Fallece su padre cuando tenía 9 años y su madre lo envió a un colegio de padres romanos, al de Jacoma, en de 1919, donde vivía, siendo el jefe de la misión diplomática de México en Uruguay. Con ustedes, Camilo Contreras, miembro de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. Hasta la próxima reseña biográfica. La Revolución Maderista. En los primeros meses de 1910, vio comienzo la lucha política por alcanzar la presidencia de la República. Desde enero, Madero comprendió una gira proselista a lo largo de todo el país. El 15 de abril, Francisco I. Madero y Francisco Vázquez Gómez fueron elegidos por la Convención Antirreeleccionista para contender por las candidaturas a presidente y vicepresidente de la República respectivamente, y el 17 del mismo mes ambos aceptaron la candidatura. La Revolución Maderista. En los primeros meses Francisco Ignacio Madero. Nació el 30 de octubre de 1873 en la Hacienda del Rosario, Parras de la Fuente, en Coahuila. Fue un político mexicano, y lo podemos recordar por su famosa frase sufragio efectivo o no reelección. Fue defensor de la justicia social y de la democracia. También fue presidente de México en los años de 1911 y 1913, representando al Partido Constitucionalista Progresista y Nacional Antirreeleccionista. También tuvo participación en la Revolución Mexicana y más tarde fue encarcelado durante la campaña para las elecciones presidenciales de 1910 tras ser acusado de incitar una rebelión. Proclamó el Plan de San Luis, en el que llamaba a levantarse en armas contra el gobierno el 20 de noviembre de 1910. Y finalmente, el 22 de febrero de 1913, Madero fue asesinado junto al vicepresidente José María Pino Suárez en Ciudad de México. José María Pino Suárez.
Nacido el 8 de septiembre de 1869 y muerto el 22 de febrero de 1913. Fue hijo de Josefa Baltasara Suárez y José María Pino, el cual se dedicó al comercio. Su madre falleció a los pocos meses de haber nacido, así que su padre encargó su educación a un tutor. Y pues este cursó estudios en el Colegio de San Ildefonso en Mérida, Yucatán. En 1894 se gradúa de la Escuela de Jurisprudencia de Yucatán. El 8 de septiembre de ese mismo año contrajo matrimonio con María Cámara Vales, con la que tuvo 6 hijos. José María Pino Suárez fue vicepresidente de México en 1912 y 1913, y también ocupó otros cargos políticos como la gubernatura de Yucatán. También él tenía el oficio de ser abogado, hombre de letras y periodista mexicano. Belisario Domínguez. Nacido en Comitán, Chiapas, el 25 de abril de 1863. En 1904 funda en Comitán el periódico El Bate, en el que publica artículos contra Díaz y el gobernador porfirista de su estado. La desaparición de Belisario Domínguez da origen a las tormentosas sesiones celebradas los días 9 y 10 de octubre. Y nos apoyaremos un poco en este video para saber un poco más acerca de este personaje. Cada 7 de octubre, el Senado mexicano otorga una medalla a los ciudadanos más sobresalientes. A este galardón se le conoce como Medalla Belisario Domínguez, en honor al político y médico mexicano. Belisario Domínguez Palencia nació el 25 de abril de 1863 en Comitán, Chiapas, en el que denuncia al mal gobierno de Chiapas e invita a los periodistas a hacer una campaña en la que se expongan las necesidades de este estado. Fundó un periódico llamado El Bate. También fue asesinado el senador Leopoldo Gout, por lo tanto Belisario tuvo que sustituirlo. Siempre estuvo en contra de Huerta. El 7 de octubre de 1913 a las 11:30 de la noche, Belisario Domínguez fue sacado de la habitación de su hotel y llevado a una casa en Tacubaya. Ahí fue atormentado y asesinado. La muerte de Belisario fue decisiva para la caída del régimen de Victoriano Huerta. El 28 de enero de 1953 se decretó que cada 7 de octubre se otorgaría una medalla que lleva su nombre a mexicanos distinguidos. Victoriano Huerta, 1845-1916. Victoriano Huerta nació el 22 de diciembre de 1850 en Colotlán, estado de Jalisco. En 1900 luchó contra los Yankees en Sonora y en 1902 combatió a los mayas en Yucatán y Quintana Roo. Fue ascendido a grado de general de brigada por el presidente Porfirio Díaz en 1902. Francisco I. Madero le nombró gobernador militar de Ciudad de México, aunque en febrero de 1913 Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron asesinados días más tarde y Huerta fue presidente provisional. Victoriano Huerta falleció de cirrosis hepática el 13 de enero de 1916 en El Paso, Texas, Estados Unidos. Fue enterrado en el cementerio La Concordia. Si no podemos hacer nada para cambiar el pasado, hagamos algo en el presente para cambiar el futuro. Pascual Orozco, 1882-1915. Pascual Orozco nació el 28 de enero de 1882. Se unió al movimiento antireeleccionista. En 1910, en los inicios de la Revolución Mexicana, se levantó en armas contra el presidente Porfirio Díaz, participando en las batallas de San Isidro, Pedernales, Cerro Prieto y Malpaso. Fue asesinado el 30 de agosto de 1915 en el condado de Culberson, El Paso, Texas. El 1 de diciembre de 1925, sus restos fueron trasladados a Chihuahua. A continuación, nos apoyaremos del siguiente video. Pascual Orozco Vázquez fue un revolucionario que empezó apoyando el plan de San Luis de Madero y después lo traicionó reconociendo el gobierno golpista de Victoriano Huerta. Orozco, a principios de 1900, se interesó por las ideas de los hermanos Flores Magón y en 1909, con su propio dinero, empezó a importar armas de Estados Unidos a México. De acuerdo en muchas cosas. Al momento en que Madero creó su gabinete, Orozco quería el puesto de Ministerio de Guerra, pero se le fue dado a Venustiano Carranza.
Esta fue la gota que derramó el vaso, pues eso hizo que Orozco organizara la traición contra Madero, la decena trágica y la victoria de Victoriano Huerta. No se unía con traidores. Entonces fue que Orozco perdió fuerza y sabía que Huerta lo enviaría a pelear contra Villa en el norte. Así fue como perdió una batalla contra Villa y huyó a Estados Unidos. Pero fue al intentar regresar a México que fue asesinado el 30 de agosto de 1915 en territorio tejano. Aquiles Cerdán, 1876-1910. Aquiles Cerdán nació el 1 de noviembre de 1876 en Puebla. En el año 1908 conoció y se relacionó con Francisco I. Madero en Ciudad de México. Durante una visita a Puebla en diciembre de 1909, Madero y Cerdán fundaron el partido antirreeleccionista local. Murió a manos de las fuerzas federales el 18 de noviembre de 1910, convirtiéndose así en el primer mártir de la Revolución Mexicana. La República será salvada por los hombres que no hayan manchado su conciencia cometiendo atentados contra la ley. En Puebla, fuerzas federales tomaron la casa antirreeleccionista de los hermanos Cerdán. Mientras la mayoría de sobrevivientes se dan por presos, Aquiles se escondió y al tratar de levantar un arma, recibe un disparo del oficial Porfirio Pérez, causándole la muerte. El cadáver del antirreeleccionista fue exhibido en la plaza principal de la ciudad de Zaragoza por un periodo de 2 días. Venustiano Carranza, el dirigente de la Revolución Mexicana, nació el 29 de diciembre de 1859 en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Tuvo una larga y destacada carrera política. Desde 1887 y hasta 1911 fue presidente municipal, diputado local y federal, senador y gobernador interino de Coahuila. Cuando triunfó la revolución, encabezada por Francisco I. Madero, rebelarse contra el dictador para restablecer el orden constitucional. Carranza condujo con habilidad y visión de Estado la revolución constitucionalista derrotando a Victoriano Huerta y a las fuerzas de la Convención, encabezadas por Francisco Villa y Emiliano Zapata. Época, la primera en el mundo que incluyó los derechos sociales. La Constitución de 1917 es el documento político e histórico en que está resumida la labor de Carranza como revolucionario. Al firmarla y promulgarla, quedaron ahí concretados y condensados los ideales de la revolución constitucionalista. ¡Viva la revolución! Juan José Tablada es una de las principales figuras del modernismo mexicano. Nació el 3 de abril de 1871 en la Ciudad de México, donde realizó sus estudios. Desde muy joven colaboró en el Universal, pero mientras este poeta estaba siendo gobernado por Porfirio Díaz y existía un crecimiento económico y una estabilidad política en el país debido a los altos costos económicos que pagaban los estratos bajos y lo que la atmósfera logra transmitir al lector yendo más allá del lenguaje.
El poema Ónix muestra cómo el poeta empieza a involucrarse en el modernismo. Es por esto mismo que el título del poema se refiere a una piedra preciosa. El preciosismo es una característica propia del modernismo. Difiere de algunos aspectos modernistas como el retratar a las figuras de una manera perfecta. Utilizó el significado para las palabras en los textos, los adjetivos y las metáforas. Poemas en los cuales demuestra una visión que no sea a través de la ciencia o de lo lógico de la razón, sino una visión más artística, es decir, mediante el arte. La verdad, el saber último, es decir, el ser, no podría ser comunicado por las palabras, sino a través del humor, la imagen y la poesía. Esto es lo que intenta recalcar Tablada en sus escritos. En Zacatecas, en 1888, nació el poeta mexicano considerado como el poeta nacional, Ramón López Velarde. Cursó sus primeros estudios en el Seminario Conciliar de Zacatecas y en el Seminario Santa María. Los orígenes de Francisco Villa son oscuros. Nació como Doroteo Arango alrededor de 1878 en San Juan del Río, Durango. Su padre fue hijo ilegítimo, al parecer, de José Villa. El joven Doroteo nunca acudió a la escuela y tuvo que trabajar en el rancho El Gorgojito para mantener a su familia. A Columbus, Nuevo México, donde incendiaron, asesinaron y violaron salvajemente. Un ataque a Estados Unidos continental no se repetiría hasta el 11 de septiembre de 2001. Estados Unidos envió una expedición punitiva en persecución de Villa, que fracasó estrepitosamente. En los comunicados, los estadounidenses informaban que Villa estaba por todos lados y en ningún lugar. Algunos le creían muerto. En realidad, Villa, curándose de una herida de bala, se refugiaba en una cueva. La experiencia de 19 años de bandidaje le volvió a ser útil. Villa comenzó el trabajo, compuso tractores y estableció una escuela. Villa intentaba vivir en paz, pero la paz lo rechazaba. En su retiro, cometió una imprudencia. Se entrevistó con Adolfo de la Huerta, quien aspiraba a suceder a Obregón en la presidencia y que al final terminaría por rebelarse contra el gobierno. El 20 de junio de 1923, cuando Villa conducía su automóvil Dodge de regreso a Canutillo con algunos de sus hombres, fueron sorprendidos por un grupo de pistoleros que les habían preparado una emboscada. Entre cientos de tiros, como había vivido, el Centauro del Norte cayó abatido, destrozado por las balas. Emiliano Zapata nació el 8 de agosto de 1879, el penúltimo de los 10 hijos de Gabriel Zapata. A los 16 años quedó huérfano, pero no indefenso. Zapata tuvo siempre orgullo de ganarse la vida de modo independiente. No era jornalero ni pobre. Tenía sus tierras de labor, su establo y un atajo de mulas de carga. E insistió en la inmediata restitución de las tierras. Los periódicos atacaron constantemente al caudillo, a quien llamaban bandido y el Atila del Sur. Cuando Madero llegó en noviembre de 1911 a la presidencia, después de unas elecciones democráticas y limpias, sus relaciones con Zapata estaban irremediablemente deterioradas. Zapata respondió proclamando el Plan de Ayala, en el que Madero fue llamado traidor en repetidas ocasiones. Ahí inició una nueva guerra para Zapata, una guerra sin cuartel, contra todo y contra todos. Bajo el régimen golpista de Victoriano Huerta, que había derrocado a Madero, se vivió una situación de violencia sin precedente en la política, a la que consideraba un nido de avaros y traidores. Pese a que prometieron establecer una alianza más duradera, resultó imposible para ambos. Zapata regresó a Morelos, y mientras los carrancistas se concentraron en enfrentar la gran amenaza militar del villismo, vivió un momento de paz en su estado. Consiguió recuperar el estado, pero en agosto Pablo González reinició su campaña contra los campesinos armados. Los zapatistas, acosados, no se rindieron.
Durante buena parte de 1918 conservaron su cuartel en Tlaltizapán, pero el frío profesionalismo de Pablo González y la epidemia de influenza española fueron mermando sus filas. Necesitado de aliados, Emiliano Zapata, siempre tan desconfiado, creyó en las ofertas de adhesión de un subordinado de Pablo González, el coronel Jesús Guajardo. Guajardo le regaló un caballo, el as de oros, y lo invitó a la hacienda de Chinameca para entregarle el armamento y unírsele con sus hombres. Zapata no entró de inmediato a Chinameca, pero al final decidió hacerlo. Un clarín hizo 3 llamadas de honor. La última fue la señal para que los hombres del traidor Guajardo, dispuestos como guardia para recibir a Zapata, descargaran sobre él sus fusiles. Era el 10 de abril de 1919. Zapata fue derrotado y murió a traición, pero muchas de sus ideas y su propia ley agraria de octubre de 1915 fueron un antecedente fundamental del artículo 27 de la Constitución de 1917. Álvaro Obregón, 1880-1928. No hubo oposición en las elecciones en que Obregón se postuló a la presidencia. Brillante como militar, se convirtió en un político muy perspicaz. Se dedicó a la pacificación y reconstrucción del país. Pospuso el control de los recursos petroleros que encontraban entonces en manos de las compañías extranjeras para obtener el reconocimiento de los Estados Unidos. José Vasconcelos, 1882-1959. En 1908 se unió al movimiento revolucionario de Francisco Madero. Presidió el Ateneo de México en 1909 y participó en el movimiento revolucionario de 1910. Se afilió al maderismo y participó en el villismo. Tras pasar algunos años en el exilio, al triunfar la Revolución Mexicana, fue nombrado titular del Departamento Universitario y de Bellas Artes del 9 de junio de 1920 al 12 de octubre de 1921. Emiliano Zapata, 1879-1919. Carranza quiso designar como su sucesor a un civil, el ingeniero Ignacio Bonillas, pero el general Obregón, que esperaba ser presidente, se rebeló contra de Carranza y lanzó el Plan de Agua Prieta. En 1906 encabezó la rebelión contra los hacendados azucareros. En 1909 organizó la Junta de Defensa para repartir la tierra entre los campesinos. En 1919 murió en una emboscada tendida por el coronel Jesús Guajardo, lo que truncó su anhelado ideal, tierra y libertad. Adolfo de la Huerta, 1881-1955. La elección Plutarco Elías Calles hizo que se levantara Adolfo de la Huerta y otros altos mandos del ejército. Formó parte de la Junta Revolucionaria de Sonora durante el movimiento de Madero. En abril de 1916 se le nombró gobernador provisional de Sonora. En 1919, Carranza decretó por las aguas del río Sonora eran propiedad de la nación. De la Huerta argumentó a Carranza que las aguas de ese río pertenecían al gobierno estatal. Ante el envío de las fuerzas federales, De la Huerta protestó enérgicamente. Francisco J. Mujica, 1884-1954. Se unió al antirreeleccionismo y después de la Revolución Maderista, colaboró en el diario Regeneración del Partido Liberal Mexicano. Se unió al antirreeleccionismo y después a la Revolución Maderista. Combatió a la usurpación de Victoriano Huerta desde las filas de constitucionalismo. Fue firmante del Plan de Guadalupe y junto con Lucio Blanco realizó el primer reparto agrario de la Revolución Constitucionalista. Intelectual, político, escritor, educador, funcionario público y filósofo mexicano, José Vasconcelos es una de las figuras más complejas del siglo XX mexicano. Que en torno de 1910 se enfrentó al positivismo y al dictador Porfirio Díaz, impulsando una corriente crítica y de renovación ideológica y política. En su estética expone su teoría sobre la evolución del universo y la reestructuración de su sustancia cósmica. En los
Vasconcelos asume la rectoría de la Universidad Nacional, institución que en tanto se hacían las reformas institucionales destinadas a crear su anhelado ministerio, sirvió de plataforma para arrancar un ambicioso proyecto educativo que él mismo calificó de redención nacional. La renovada institución presentó desde entonces el lema "Por mi raza hablará el espíritu", evidencia por lo que regresó a su retiro personal. En su obra filosófica se reivindica la intuición emotiva, opuesta a toda la forma de intelectualismo y a la que se sitúa en la base de un sistema metafísico. Entre sus obras destacan Ulises Criollo, La tormenta, El desastre y Breve historia de México. José Vasconcelos fallece el 30 de junio de 1959 en la Ciudad de México. José Vasconcelos, 1882-1959. Un intelectual, político, educador, funcionario público y filósofo nacido en Oaxaca. Fue discípulo de Justo Sierra y formó parte del Ateneo de la Juventud que en 1910 se enfrentó al positivismo y a Porfirio Díaz. Apoyó a Francisco I. Madero en el partido antirreeleccionista, más tarde a Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. José Vasconcelos fue el autor del lema "Sufragio efectivo, no reelección". Fue parte del gabinete del presidente Álvaro Obregón. Fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy en día aún se utiliza su lema "Por mi raza hablará mi espíritu" en el escudo de la UNAM. El 10 de noviembre de 1928, en Guaymas, Sonora, Vasconcelos dio inicio a su campaña presidencial con la que atrajo a grupos inconformes con los gobiernos surgidos a partir de la Revolución. Antonio Caso Andrade, abogado, profesor, escritor y filósofo, nació en la Ciudad de México el 19 de diciembre de 1883. Realizó sus estudios en las escuelas Nacional Preparatoria y Nacional de Jurisprudencia, obtuvo de Jurisprudencia y Legislación, presidente del Conservatorio Nacional de Música y Declamación y presidente del Consejo de la Universidad Femenina de México. Murió el 6 de marzo de 1946. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores. En 1906, se inició en la política de oposición al régimen porfirista como corresponsal del periódico Regeneración. En 1911, se unió a la lucha armada. En 1915, fue presidente del Tribunal de Justicia Militar y después comandante militar y gobernador de Tabasco hasta 1916. Si dejamos la libertad de la enseñanza absoluta para que tome participación en ella el clero con sus ideas rancias y retrospectivas, no formaremos generaciones nuevas de hombres intelectuales y sensatos, sino que nuestros postreros recibirán de nosotros la herencia del fanatismo, de principios insanos, y surgirán más tarde otras contiendas que ensangrentarán de nuevo a la patria, que la arruinarán y que quizá la llevarán a la pérdida total de su nacionalidad. Firme radical y creyente de las grandes reformas sociales, es recluido en varias ocasiones por oponerse a las políticas conservadoras. Se desempeña como gobernador de Michoacán y de Baja California. Fallece el 12 de abril
de 1954 en la Ciudad de México. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. Durante su gobierno comenzó a desarrollarse la infraestructura carretera y se construyeron los primeros distritos de riego en el país. Para evitar más brotes de violencia, Calles trató de controlar al ejército y a las organizaciones obreras y campesinas. Organizó la emisión de moneda única con la creación en 1925 del Banco de México, el cierre de escuelas privadas y seminarios y la persecución de sacerdotes provocó la lucha armada en el centro y occidente del país, conocida como la Guerra Cristera. El problema de la sucesión presidencial volvió a manifestarse en 1928. Obregón quiso repetirse nuevamente como presidente, lo que causó la rebelión y posterior ejecución del general Francisco Serrano. Después del atentado, Calles declaró el fin de la época de los caudillos y el principio de la época de las instituciones. Para evitar más conflictos electorales, creó en 1929 el Partido Nacional Revolucionario, PNR, que aglutinó a las fuerzas políticas más fuertes de la época, obreros, campesinos y militares, y nombró presidente provisional a Emilio Portes Gil. El prestigio de los artistas e intelectuales revolucionarios se hizo evidente al postularse José Vasconcelos como candidato a la presidencia. Vencido en unas elecciones dudosas por Pascual Ortiz Rubio, el candidato de Calles y el partido, Vasconcelos tuvo que salir del país. Debido a la renuncia de Pascual Ortiz Rubio a la presidencia, se designó presidente a Abelardo L. Rodríguez, mas el poder político se encontraba en manos de Plutarco Elías Calles, en el periodo conocido como el Maximato. Plutarco Elías Calles nació en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877. Fue hijo natural de Plutarco Elías Lucero, un hombre alcohólico e inconstante, proveniente de una familia de buena posición económica. Elías Calles se recibió como maestro en 1894 y se dedicó a la enseñanza en Hermosillo y Guaymas. Constitucionalista sobre el régimen de Huerta, sobrevino la ruptura entre los revolucionarios que lo habían combatido. En Sonora, el gobernador Maytorena apoyó a Villa y se opuso a Venustiano Carranza, con lo que se ganó también la enemistad de Calles y Obregón. En octubre de 1914, las tropas maitorenistas y villistas pusieron sitio a la ciudad de Naco, defendida por Plutarco Elías Calles. Después de más de 3 meses de resistencia, Calles obtuvo la victoria y el grado de general brigadier. 200.000 emigrados y 70.000 muertos, se trató de uno de los conflictos armados más sangrientos y dolorosos de la historia de México. Calles, el reformador norteño, no entendía ni justificaba lo que llamaba fanatismo del viejo México. Al momento de la rebelión cristera asomaba ya un problema más en el horizonte: la sucesión presidencial. En 1926 sonaba la vuelta de Obregón, aunque el lema revolucionario por el que habían peleado era lo opuesto a la reelección. Aunque Álvaro Obregón resultó electo, fue asesinado antes de tomar posesión del cargo. En su último informe, después del asesinato, Calles condenó al reeleccionismo y favoreció la elección de Emilio Portes Gil como presidente interino. Enseguida, el jefe máximo de la revolución, como se empezó a llamar a Plutarco Elías Calles, lanzó su gran proyecto político: la creación del Partido Nacional Revolucionario, Lázaro Cárdenas. Se creía que se trataba de una etapa más del Maximato, pero Cárdenas logró limitar el poder del sonorense y terminó expulsándolo del país en 1936. Calles vivió exiliado en San Diego, California, 5 años, hasta que en 1941 el presidente Manuel Ávila Camacho lo invitó a regresar a México en un momento que demandaba unidad nacional por la Segunda Guerra Mundial. De vuelta a la patria, Calles se retiró de la vida pública. En privado, practicaba religiosamente el espiritismo y 2 semanas antes de fallecer, en 1945, afirmó creer en un ser supremo. Como gobernador y presidente, Calles quiso desterrar la fe e instituir a la razón. Al final, en la hora más oscura, intentó dialogar e interrogar a los muertos.
Plutarco Elías Calles, 1877-1945, militar y político mexicano. Su importancia en la política mexicana promovió el acceso a la presidencia de su predecesor, permitió la reforma constitucional que posibilitó la reelección de Obregón e influyó en sus sucesores, hasta el punto de que el periodo 1928-1936. Plutarco Elías Calles nació en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877. Jefe máximo se les llamó el Maximato. En 1934, Calles propició la llegada a la presidencia de un michoacano a quien tenía mucho aprecio, Lázaro Cárdenas. Se creía que se trataba de una etapa más del Maximato, pero Cárdenas logró limitar el poder del sonorense y terminó expulsándolo del país en 1936. Silvestre Revueltas, 1899-1940. Compositor, violinista y director de orquesta mexicano, considerado uno de los máximos y más influyentes representantes de la corriente nacionalista, formado como violinista y director de orquesta en su tierra natal y Estados Unidos. Era una figura impulsiva, idealista, que tenía un desprecio por el materialismo. Rechazó las formas clásicas tradicionales europeas e integró los ritmos y sonidos del folclore y la música callejera mexicana, incluyendo mariachi, corrido, son y guapango. Poder fueron las iniciativas de reforma agraria. Las leyes de tierras de Díaz deshacían prácticamente todos los derechos de los campesinos. Ningún campesino o agricultor podía reclamar su propia tierra a menos que tuviesen un título legal formal, que era casi imposible conseguir. Sin embargo, con Franco asumiendo el poder, Revueltas huyó de España y regresó a su tierra natal de México. En la última década de su vida, Revueltas fue sorprendentemente productivo, escribiendo casi 40 composiciones, incluyendo 6 obras orquestales clásicas y 8 partituras de películas. La década de 1930 fue notable para todas las artes en México. La industria cinematográfica del país fue una de las más activas y aventureras del mundo. Revueltas fue un compositor musical clave que proporcionó la partitura para películas como Redes, de 1935. Redes, una película de protesta social, ambientada en un pueblo de pescadores pobres. Se convirtió en una de las composiciones más populares de Revueltas. Otra obra maestra de Revueltas es Sensemaya, de 1938. Alfonso Reyes, 1889-1959, ensayista, crítico, poeta y narrador mexicano relacionado con la mejor tradición literaria occidental y la estética simbolista. Ejerció un notable magisterio en la cultura de su tiempo, promovió la fundación de sólidas instituciones dedicadas a la difusión del conocimiento. Arrebatada en auge por la diosa Artemisa en las manos del sacrificador. José Clemente Orozco, 1883-1949, muralista mexicano, unido por vínculos de afinidad ideológica y por la propia naturaleza de su trabajo artístico a las convertidas personalidades de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo. También fue uno de los creadores que hizo florecer el arte pictórico mexicano
gracias a sus originales creaciones, marcadas por las tendencias artísticas que surgían al otro lado del Atlántico en la vieja Europa. De México. Fue un muralista, expresionista y litógrafo. A la edad de 7 años, se trasladó a la Ciudad de México, donde realizó sus estudios, entre los cuales destacan la agronomía, las matemáticas y el dibujo. En 1922 se une a otros muralistas de la época al Sindicato de Pintores y Escultores, buscando patrocinio por parte del gobierno. En 1927 viaja a los Estados Unidos, donde permaneció unos años realizando murales en sitios e instituciones, obteniendo beneficios que le permitieron visitar el continente europeo. Ciudad de México el 7 de septiembre de 1949. Por mandato presidencial, fue sepultado en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Muchas gracias, suscríbete. Diego Rivera, 1886-1957, muralista mexicano. Los artistas mexicanos Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco conforman la tríada de los máximos representantes del muralismo mexicano, escuela pictórica que floreció a partir de los años 20 del pasado siglo. Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez, más conocido como Diego Rivera. Nació el 8 de diciembre de 1886 en León, ni sus agentes más cercanos. Identificado con los ideales revolucionarios de su patria, Rivera volvió desde tierras italianas a México en 1922, en un momento en que la revolución parecía consolidada. Expulsado del Partido Comunista Mexicano. Posteriormente, para 1930, fue invitado a los Estados Unidos para realizar diversas obras, donde su temática comunista desataría importantes contradicciones, críticas y fricciones con los propietarios, el gobierno y la prensa estadounidense. 4. Rivera regresa a México, donde pintaría el mismo mural en el tercer piso de Palacio de Bellas Artes de México. Hacia 1946, pinta una de sus obras más importantes, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, en el entonces recién construido Hotel del Prado de la Ciudad de México. Readaptándola a las condiciones y a las corrientes nacionales y sociales del momento. Diego Rivera falleció el 24 de noviembre de 1957 en Colocán, Ciudad de México. Sus restos fueron colocados en la Rotonda de las Personas Ilustres. Saturnino Cedillo, 1890-1938. Fue gobernador de San Luis Potosí de 1927 a 1931 por el Partido Nacional Revolucionario PNR. Secretario de Agricultura en 2 ocasiones durante el periodo presidencial del ingeniero Pascual Ortiz Rubio y en el periodo del general Lázaro Cárdenas del Río. Manejó su estado con un control férreo y de facto similar a una dictadura hasta poco antes de su muerte. Saturnino Cedillo representa el clásico ejemplo de cómo la historia es escrita por vencedores, pues ha sido completamente omitido de los libros de historia, que para su mala fortuna no acertaron en su blanco. Cárdenas, iracundo, desplegó varios batallones del ejército para que cazaran a Saturnino, quien huyó rápidamente a la sierra. En total, más de 200,000 soldados persiguieron y aniquilaron la rebelión cedillista.
Acorralado y sin salida, Saturnino murió en combate el 11 de enero de 1939. Desde entonces y hasta el día de hoy, es poco lo que se habla de este importante personaje revolucionario, aunque cada día sale un poco más del olvido. ¿Qué piensas al respecto? Para Main Watchers, yo soy Snooty Aaron. Enrique Gorostiet, 1889-1929, general en jefe de los cristeros en 1928 y 1929. No había inventado su grado. Estudió en el Colegio Militar, sirvió bajo las órdenes de Felipe Ángeles como teniente de artillería, luego contra Orozco en el norte y contra los americanos en Veracruz, pero la disolución del Ejército Federal en 1914 pone fin a su carrera militar. Después de trabajar como ingeniero en los Estados Unidos y en Cuba, regresa a México cuando Obregón llega al poder. Conozcamos al principal jefe cristero de México, cuando en aquel tiempo, entre los años 1926 y 1929, el entonces presidente de México, Plutarco Elías Calles, aventó al ejército contra el pueblo mexicano. En 1929, en la hacienda del Valle, en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante una emboscada. Su muerte provocó rumores sobre supuestas traiciones que implicaban al embajador de Estados Unidos y a obispos mexicanos, a fin de que no representara un obstáculo durante las negociaciones de paz.